nos van a compartir información respecto de este tema tan interesante que además nos han solicitado ustedes y que van a poder encontrar información a través del manual Vida Saludable para Todos que acabamos de poner a disposición de todos los compañeros. Más adelante les vamos a decir cómo poder descargarlo. Pero bueno, yo estoy muy contenta, mucho más que contenta, porque esta mañana está con nosotros nuestro amigo y nuestro paisano, José Antonio Dorberger, consejero y director de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, quien desde siempre ha estado apoyándonos ya por muchos años, Pepe, acá en Veracruz con el programa y en estos últimos años fuertemente trabajando en aquellos municipios de alta marginación y siempre apoyándonos tú a nosotros, en especial a Veracruz, porque es tu tierra. Muchas gracias, Pepe. Te dejo el micrófono. El honor es para mí, Paola. El honor es para mí estar con todo tu equipo, con toda esta gente, con la gente de Ver Bien. Veo a Alma, a Cristi, a Gris, a Nina, a toda la gente de la Fundación, pero particularmente para mí es un honor estar aquí, aunque no físicamente, sí en mi corazón, espiritualmente, en mi tierra veracruzana, porque han de saber ustedes que yo soy Ajtutú Nacú. Ajtutú es 3, Nacú es corazón. Es que los veracruzanos tenemos Ajtutú Nacú, mucho corazón. 3 corazones, mucho corazón. Y estoy aquí feliz de participar, de ver, me decías hace un momento que 200 personas deben estar conectadas ya, ahorita quizás ya está más. Y pues es un gustazo, les felicito mucho. Eso habla que tiene una enorme capacidad de organización y de convocatoria. Felicidades y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Fíjate que en el marco de la nueva asignatura Vida Saludable que nos han solicitado implementar en este ciclo escolar, se incorpora el tema de la salud física y, como les decía, dentro de ella el tema de la salud visual, y por eso esta mañana se torna para nosotros de vital importancia hablar de este tema, y agradezco también a nuestra buena amiga Alma Valdés, directora de Vinculación y Estrategia de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, que nos ayudó a hacer todas estas gestiones para esta mañana poder hacer posible este foro. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa de estilo de vida saludable, muchas gracias al gobierno del estado de Veracruz, al señor secretario, a la señora subsecretaria de Educación Básica. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, yo les presento a las ponentes del día de hoy. Son la licenciada en optometría Nina Marisol Cortés y la licenciada en optometría Grisel Uriarte Álvarez. Ella es quien dará inicio a esta ponencia que se llama La visión en tiempos de COVID-19, y también hablarán acerca de estos grupos vulnerables que están concentrados en esta condición de ceguera y de debilidad visual. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Para mí también es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartirles un poco de información que a mi consideración es de interés para todo un público en general, dada la situación que estamos viviendo actualmente. El tema que vamos a ver el día de hoy es la visión en tiempos COVID. Y bueno, para empezar a abordar este tema, tenemos que saber que la vía de transmisión ocular es posible, es decir, por medio de nuestro ojo. Será poco relevante en comparación con la vía aérea por contacto de manos y superficies contaminadas. Sin embargo, pues es posible. Esto dado a ciertas mucosas que tiene nuestro ojo, que podría facilitar que se adhiera el virus, así como conductos que van de nuestro ojo hacia la garganta por donde se drena nuestra lágrima, y pues esa sería la vía para que pudiera entrar el virus a nuestro sistema. Las recomendaciones generales, además del uso de cubrebocas, son, por ejemplo, las personas que usan lentes podrían de alguna manera no usar la careta, ya que los lentes nos sirven como una barrera, pero pongamos el caso en que alguien estornuda y entonces los fluidos podrían llegar a nuestro ojo por la parte superior, inferior o los laterales de los lentes. Entonces, en este caso, existen los lentes de protección. Esta sería una buena opción también, ya que inclusive se pueden graduar. En caso de no usar lentes, definitivamente se recomienda el uso de la careta o también podrían ser estos lentes de protección.
Hay que lavar las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos y hacerlo de manera constante. Esto, como ya lo dije, pues da la posibilidad de sí poder contraer la infección por vía ocular. Ahora veamos los cambios y adaptaciones ya a nivel visual que estamos sufriendo por el confinamiento tras el COVID-19. En la sociedad actual, en los entornos de trabajo, se utilizan las pantallas habitualmente. Incluso continuamos su uso en los hogares de un modo recreativo o por los nuevos hábitos de comunicación que ya existen en la sociedad, a lo que actualmente pues sumamos la pandemia por el COVID-19. Existen diversos puntos de vista que han surgido sobre el uso de dispositivos electrónicos, particularmente en el manejo de pantallas y los posibles efectos en la vista que puede conllevar su uso prolongado. Yo creo todos en general hemos escuchado en redes sociales, en la televisión, algún tema sobre cómo nos podría estar afectando estar mucho tiempo sobre los dispositivos electrónicos. Y para que entendamos esto un poquito más, traigo dos imágenes. En la imagen de su lado izquierdo vamos a ver lo que es el espectro de luz. El espectro de luz se va a componer por ondas de radio, microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todas estas longitudes de onda que llegan por medio del sol, no las podemos percibir y aparte pueden dañar nuestro ojo si estamos expuestos a ellos directamente. Pensemos que dentro de todo este espectro de luz hay un pequeño espacio que se le llama espectro visible, que entonces sí será la luz que puede ser percibida por nuestro ojo y que no nos causará un daño así grave, ¿no? Entonces pensemos, del lado derecho está una imagen, ya en donde solamente queda lo que es nuestro espectro visible, que va desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros, es decir, desde parte de luz azul turquesa hasta los rojos. Es muy importante no perder de vista que entonces la luz azul como tal sí forma parte del espectro visible y como esa luz que puede ser percibida y puede entrar en nuestro ojo sin causar algún daño. Se ha determinado entonces que el buen uso de pantallas y específicamente la luz azul de estas no nos va a producir un debilitamiento de la vista. Por el contrario, cuando no se tiene entonces sí un buen uso, se confirmarán perturbaciones del ciclo circadiano, patrones del sueño y cambios en concentraciones hormonales, así como sintomatología específica por su uso prolongado. Aquí entonces, cuando estemos mucho tiempo frente al dispositivo electrónico, que es el que emite la radiación o la luz azul, entonces sí nos podría generar algún daño. Y les voy a explicar un poco cómo nos puede afectar a nivel de todo nuestro cuerpo, a nivel de todo nuestro sistema. Pensemos que las hormonas, pues, digamos, se regulan por la luz y entonces ellas en gran parte pues son las que nos dicen a nuestro cuerpo de qué manera tenemos que actuar. Pongamos el caso de los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos no es más que alrededor de las 5 o 6 de la tarde, de la mañana que va a empezar a salir el sol, se va a liberar la hormona cortisol. Esta hormona nos va a permitir mantenernos despiertos y conforme pase el día se va a ir liberando, haciendo que nuestra presión sanguínea aumente, que nuestro nivel de vigilia sea mayor, tengamos mejor coordinación, mayor concentración, que nuestros tiempos de reacción sean más rápidos y eso pues irá conforme está la luz del día. Al ir oscureciendo entre 6 y 7 de la noche, la liberación de este cortisol va a disminuir y se empezará ahora a secretar la hormona de la melatonina. Entonces será la hormona que nos va a ayudar a poder dormir o conciliar el sueño. Pongamos, esto sería lo que tendríamos que vivir de manera normal, pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos a dormir y generalmente la mayoría nos llevamos el celular luego un rato antes de dormirnos a la cama y entonces lo peor es que generalmente lo hacemos con la luz apagada, lo cual va a hacer que la luz sea más intensa y entre directamente a nuestro ojo. Lo que va a sentir nuestro cuerpo es que entonces todavía hay luz, que todavía es de día y entonces la melatonina se dejará de liberar para volver a liberar el cortisol porque nuestro cuerpo piensa que aún tiene que estar alerta. Lo que va a pasar es que dejaremos el celular, nos costará trabajo conciliar el sueño, pero lo vamos a lograr. Al despertar entonces serán esas personas que refieren pues que aunque durmieron se sienten cansados, que se sienten agotados, y es porque a nivel general nuestro cuerpo sufrió un cambio al que no, pues digamos, no está hecho para eso, ¿no?
Entonces, esto nos va a pasar a nivel general, a nivel de todo nuestro cuerpo. Sin duda alguna, todos vamos a pasar más tiempo frente a los dispositivos electrónicos y, bueno, si ya hemos escuchado a raíz de que empezó esta pandemia, se ha hablado mucho de que sobre todo los niños tienen que tener una rutina. Por mucho que estemos en nuestra casa, tendremos que tener horarios para despertarnos, para hacer nuestras actividades, el trabajo o las escuelas, y también la hora para podernos dormir, y esto es muy importante en los niños, justamente por el ciclo que acabo de explicar que sufre nuestro cuerpo. Pasemos ahora a ver qué va a pasar cuando pasamos tiempo frente a los dispositivos electrónicos, pero ya a nivel visual. Pues vamos a presentar problemas acomodativos por la alta demanda de la visión cercana. Pasamos mucho tiempo también en una actividad cercana y dentro de nuestro ojo tenemos un lente que se abomba y se aplana para que podamos ver tanto de lejos como de cerca. Y esto lo va a hacer por medio de unos músculos. Cuando pasamos mucho tiempo frente a esta actividad cercana, tensamos esos músculos tanto que cuando nosotros queremos voltear a lo lejos, les cuesta trabajo relajarse y entonces de entrada vemos borroso hasta que poco a poco el músculo se relaja. Conforme hagamos esta actividad por tiempos prolongados o más tiempo, cada vez le va a costar más trabajo poderse relajar a este músculo y entonces empezarán nuestros problemas para poder enfocar tanto de lejos como de cerca. Cuando trabajamos muchas horas frente a una computadora, fijamos la vista y bajamos la frecuencia de parpadeo, de manera que nuestros ojos se van a resecar. Como en promedio más o menos parpadeamos o debemos parpadear 15 veces por minuto. Al estar frente a las pantallas, reducimos este parpadeo de 7 hasta 10 veces por minuto. Debemos hacer conciencia de alguna manera en estar recordando que debemos parpadear. El abuso de pantallas puede producir vista cansada, miopía, fatiga visual y patologías tempranas como la degeneración macular relacionada a la edad. Por ejemplo, en el caso de esta última que yo menciono, que es relacionada a la edad, pues como su nombre lo dice, aparece en personas generalmente mayor a 60 años. Sin embargo, se ha visto casos en donde está apareciendo de manera prematura en personas cada vez más jóvenes y se cree entonces que la excesiva exposición a la luz azul sí podría estar generando daños en nuestro ojo, sobre todo a nivel de la retina. Pero esto es algo que realmente está en estudios y todavía se está investigando mucho porque realmente es un tema joven, ¿no? De 10 años para acá, en donde inclusive el niño ya nace frente a un dispositivo y tiene que, o lo usa, ¿no? Todo el tiempo. También, sin duda alguna, está lo que es el síndrome visual informático, y el síndrome visual informático es una condición caracterizada por la presencia de síntomas visuales y musculoesqueléticos que resultan por el uso prolongado de computadoras. Entre los principales síntomas que podemos presentar es la sensación de fatiga, ardor, quemazón, picazón, ojo rojo, lagrimeo, ojo seco, visión borrosa, dificultad para enfocar, visión doble o dolor de cabeza. Vamos a presentar generalmente la mayoría de todos estos síntomas junto con los musculoesqueléticos, que serán dolor de cuello o dolor de hombros, y estos pues serán por las posiciones o las malas posiciones que adoptamos al momento de estar frente a la computadora, ya bien sea que muchas veces la situamos muy, muy arriba y entonces tenemos que tener el cuello mucho tiempo en posición alta y entonces, o por ejemplo lo situamos en nuestras piernas y entonces nos tendemos a encorvarnos para poder visualizar mejor la computadora. Existirán también factores facilitadores en la aparición de este síndrome, los cuales pueden ser en cuestión ambientales, la iluminación del entorno de trabajo. Eso sin duda es muy importante. Debemos de tener la luz, o se recomienda tenerla directamente sobre nuestra cabeza para que no genere ningún tipo de reflejo. Hay que cuidar la luz que entra por las ventanas, que llega a incidir en los dispositivos y ya genera pues reflejos. Cuidar el uso del aire acondicionado, la calefacción, muchas veces en trabajos o por ejemplo hasta en el carro, ¿no? Traemos el aire acondicionado y nos da directamente hacia la cara, ya en específico al ojo, lo cual va a generar que nuestra lágrima se evapore. Pensemos que cada vez que nosotros cerramos y abrimos nuestro ojo, generamos una capa de lágrima sobre nuestra superficie ocular que nos va a humectar, nos va a lubricar, pero también nos va a proteger del medio. Cuando el aire nos da directamente, se va a evaporar esa lágrima rápidamente y quedaremos expuesto nuestro ojo totalmente al medio.
Hay que cuidar la distancia y la posición ergonómica de trabajo, debemos estar cómodos al trabajar. Hay que cuidar el tamaño de la pantalla y la calidad de sus imágenes. Entre las causas individuales, es importante mencionar la existencia de alteraciones visuales no diagnosticadas como son la hipermetropía, el astigmatismo, la miopía y la presbicia. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos que tenemos toda una serie de síntomas que ya mencioné, y entonces a esto sumémosle que somos una persona que necesitamos usar lentes porque tenemos un problema visual. Entonces, obviamente nuestra sintomatología se va a duplicar y las molestias serán inmensas. Entonces, un tipo de sintomatología la podemos disminuir simple y sencillamente con el uso de los lentes. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad Laboral de los Estados Unidos alerta que el 90% de las personas que usan dispositivos digitales más de 3 horas diarias desarrollarán síndrome visual informático. En el caso de los niños en los que el sistema visual se encuentra aún en desarrollo, estos datos pues son particularmente preocupantes, ¿no? Pensemos que los niños entre los 0 y los 6 años pasan por un desarrollo muy importante a nivel visual, inclusive definirá qué tan buena o mala visión podremos tener en un futuro. Entonces, todo esto, de alguna manera, los dispositivos, luz azul, está interrumpiendo este proceso o está haciendo que este proceso no se dé de manera natural, y es por eso que tenemos que cuidar mucho los horarios, sobre todo en estas edades que he mencionado, de los 0 a los 6 años. Para esto, pues hay lo que se llama higiene visual, que son tips o recomendaciones para poder disminuir la sintomatología o inclusive evitar que nos dé el síndrome visual informático. Y el primer punto es, sin duda alguna, la reducción de tiempo en la vida digital, sobre todo en los menores. Yo sé que en estos momentos es muy difícil porque pues los niños sus clases las toman por la computadora o por el celular, inclusive por la televisión, y los trabajos pues ni se diga, ¿no? Entonces, lo importante aquí sería que aunque tengan que estar frente a las computadoras, sus horas de descanso no sean en el celular o en el videojuego. Y también entiendo que a lo mejor son parte de su vida y no se los podríamos quitar del todo, pero sí regular estas horas, ¿no? Ponerles un horario en específico para que no sea todo el día. Hay que, en el uso de las pantallas, lo ideal sería adecuar las distancias a unos 75 centímetros, que las imágenes sean de alta definición y que tenga buen contraste, que los caracteres de color negro sobre fondo blanco nos resultan más confortables, hay que ayudarnos de esta manera. Hay que mejorar la iluminación ambiental o utilizar filtros antirreflejos. Muy en general, los filtros antirreflejo están muy de moda en el mercado en cuestión de los lentes, que son estos filtros para la luz azul. No es como tal que sean malos, es una ayuda más, ¿no? Pensemos que solamente es una ayuda más, pero como ya lo mencioné, no los podemos eliminar, ¿no? Este filtro no va a impedir que la luz azul entre a nuestro ojo porque es parte de lo que podemos ver. Y tener este filtro en nuestros anteojos tampoco se va a significar que entonces ya por esto podamos pasar todo el tiempo frente a una computadora sin que nos dañe, ¿no? Como lo dejo nuevamente, es una herramienta más como una ayuda para proteger nuestros ojos. La posición de trabajo, debemos colocar el monitor de modo que la mirada se posicione de unos 15 a unos 20 grados hacia abajo. Hay que realizar microdescansos y esto sin duda alguna es el factor más importante para reducir la sintomatología. Se recomienda que por lo menos cada hora podamos descansar 5 minutos. Hay que corregir los defectos de refracción, como ya lo dije, usar los lentes con la graduación adecuada, eso realmente sí es muy importante. Y hay que disminuir el uso de lentes de contacto. En personas que son usuarias de lente de contacto, tienden más a llevarse la mano al ojo por alguna incomodidad o acomodarlos. Entonces, si recordamos, sí nos podemos contagiar por medio de la vía ocular. Entonces, dejar de usarlos por estos momentos nos ayudará a no llevar la mano al ojo y también por lo que he comentado de la resequedad ocular. Hay que pasar más tiempo al aire libre. Los niños deben pasar más horas al aire libre durante todo el año. Y igual, sé que no todos contamos en nuestra casa con un espacio, ¿no? Un patio, un jardín para poder estar al aire libre, pero sí sería ideal que por lo menos en este descanso que ya les comenté, pues a lo mejor miren o se asomen a través de una ventana para que puedan mirar a lo lejos y les dé la luz del sol. Y pues las revisiones periódicas con el optometrista. Hay una regla que nos dice Jeffrey Angel, miembro de la Academia Americana de Optometría,
y presidente de la Sociedad de Nutrición Ocular, que popularizó la sencilla y efectiva regla 20-20-20. Esta regla nos dice que toda persona expuesta durante largos periodos de tiempo a pantallas electrónicas debería apartar la mirada cada 20 minutos durante 20 segundos, enfocando cualquier objeto que se halle a 20 pies, es decir, a 6 metros. De este modo vamos a favorecer el parpadeo y se obligará a los ojos a enfocar tanto a distancias lejanas como cercanas. Esto sería lo ideal. Lo ideal sería llevar a cabo esta regla. Sin embargo, también sabemos que por alguna cuestión del trabajo o la clase que está tomando el niño, de pronto es difícil poder descansar cada 20 minutos. Entonces, como lo mencioné en la diapositiva anterior, descansemos por lo menos cada hora 5 minutos. Y aquí la pregunta es, pues, si estamos preparados para estos cambios. Hace muchos años las personas trabajaban en el campo y lo que necesitaban era tener una buena agudeza visual de lejos, y es realmente como está diseñado nuestro sistema visual, ¿no? Como para una visión lejana. Ahora sometemos al ojo a un esfuerzo mayor en visión próxima con celulares, computadoras, etcétera, y el estilo de vida es cada vez más sedentario y con menor tiempo al aire libre. El tipo de exigencia para todas estas actividades es cada día más rápido el nivel de exigencia. El ojo no va a disponer de mecanismos de protección suficiente, por lo que los especialistas ven una necesidad de atención temprana. Ya como conclusión, a mí me gustaría nada más especificar o reafirmar que la luz azul como tal, exponernos a ella no nos genera un daño, así como tampoco ver algo de cerca. El problema aquí está siendo el tiempo que estamos pasando frente a una actividad cercana o nos estamos exponiendo frente a la luz azul, y aparte en qué condiciones lo estamos haciendo cuando no hay inclusive buena iluminación en nuestro alrededor. Entonces, más bien lo que tenemos que cuidar es esto para poder tener una mejor salud visual y disminuir nuestros tiempos frente a los dispositivos. Les dejo esta frase, les voy a dejar esta frase que yo creo resume perfectamente bien todo lo que he mencionado, y nos dice que el ojo no ha evolucionado a la velocidad que lo ha hecho nuestro estilo de vida y la tecnología. Debemos cuidar y procurar nuestra visión. Y bueno, esto sería como mi contribución un poquito a estos temas. Ahora vamos a continuar esta plática hablándoles de un grupo vulnerable de personas que se van a enfrentar a un doble reto ante esta pandemia, y estas son las personas con discapacidad visual. Estas personas, mi compañera Nina Cortés tomará la palabra y ella les va a explicar un poquito más sobre qué es la discapacidad visual y cómo podemos ayudar a estas personas. Por su atención, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes acerca de este tema, que es la discapacidad visual y la ceguera en tiempos COVID. Haciendo alusión un poquito que ayer, de hecho, fue el Día Internacional de la Discapacidad. Sabemos que según la OMS en el mundo, el 4% de la población mundial tiene una discapacidad visual o ceguera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en un grupo, cuando presentamos una persona con ceguera, podemos encontrar de 4 a 6 integrantes más con algún tipo de discapacidad visual. Bueno, ¿qué es la discapacidad visual? Bueno, cuando la persona ya está bajo tratamiento médico, oftalmológico, cuando ya tiene un diagnóstico en sus ojitos y usa lentes, y aún así, en su mejor ojo, no alcanza más que ver el 10% de su capacidad visual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nos presentan esta cartilla, con el mejor ojo solo alcanzamos a ver la línea 2, cuando deberíamos estar viendo hasta la línea 8. A esto se le llama 20/200 o 10% de tu capacidad visual, que también se le conoce como ceguera legal. Estas personas ven los objetos generalmente ya cuando están muy cerca de ellos. Su visión hacia el panorama, hacia el paisaje es deficiente. La estimulación en los niños y en los adolescentes, la parte de estimulación visual es mala, es de baja calidad. Y hay otra forma también de medir la discapacidad visual, y esto es por el campo visual.
Si nos damos cuenta aquí en la imagen de la derecha, tenemos un campo visual normal. Si nos damos cuenta, del centro tenemos un panorama bueno y agradable. Para clasificar la discapacidad visual por medio del campo visual, tenemos dos clasificaciones, la que es baja visión o la ceguera legal. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la baja visión tenemos un 20 grados de limitación. Solo alcanzamos a ver esta zona que es clara. Lo demás se muestra en la imagen gris, pero en realidad son zonas ciegas. La gente no logra ver esta parte del panorama. Y tenemos otro que ya se considera como legalmente ciego. Está 10 grados de limitación. Se dan cuenta que el campo visual es muy reducido. Prácticamente ven solamente lo que están enfocando. Tenemos diferentes formas de manifestar estos campos visuales. Por ejemplo, puede empezar del centro a la periferia o de la periferia al centro. Este es un poquito más alarmante, puesto que la gente que presenta este tipo de disminución visual sobre su campo visual no se da cuenta hasta que ya está muy avanzado. En otras ocasiones tenemos estos pacientes que muestran en su panorama manchas ciegas o puntos ciegos. Esto es causado por enfermedades generalmente. Muchas veces ya nacemos con esto o son provocados por enfermedades recurrentes o infecciones maltratadas a nivel ocular o por el diagnóstico de ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, que no han sido bien cuidadas o bien llevadas. Y también por las ametropías no corregidas, que esto, aparte de todo, es la primera causa de discapacidad visual infantil. Bueno, vamos a hacer mención que es una ametropía. Puede ser la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. La miopía es cuando no alcanzamos a ver bien de lejos. La hipermetropía es cuando no podemos ver bien de cerca, y el astigmatismo como cuando todo es desenfocado. Pero si estamos hablando en términos de discapacidad visual, en cualquiera de estos tres ametropías, la visión es borrosa, es deficiente. Aún así, estas personas con discapacidad visual presentan visión residual funcional. Quiere decir que con ayudas como las lupas o los telescopios pueden lograr cierto tipo de independencia visual. También ocupan el bastón. El bastón no solamente es para las personas con ceguera, también para las personas con discapacidad visual, porque les ayudan a moverse un poquito mejor y poder encontrar objetos que tal vez no están viendo por su campo visual reducido. Tenemos otro término que se llama ceguera. Antes de llegar a la ceguera total, tenemos diferentes clasificaciones. Entre ellas está esta, que es cuando las personas todavía tienen un poco de visión al color, pueden adivinar los objetos, pueden percibir que hay manchas, pueden también reconocer un poquito la percepción espacial. La siguiente clasificación es, ya pierden esta capacidad espacial, ya no se dan cuenta si lo que están viendo está a lo lejos o cerca de ellos. La visión al color muchas veces ya es nula o deficiente, totalmente reducida, y pueden ver manchas o sombras. Y antes de llegar a ceguera total, tenemos la percepción de luz. Literal, como su nombre lo dice, logran ver reflejos, la luz. Si entran a un cuarto, pueden distinguir cuando prenden y apagan la luz, pero no más. Si nos damos cuenta, entonces la línea entre la discapacidad visual y la ceguera es muy delgada, antes de llegar a la ceguera total. ¿Cómo identificamos estos pequeñitos? Bueno, muchas veces estamos en la escuela o en casa y no sabemos que ellos tienen cierto tipo de discapacidad visual. Generalmente nos vamos a topar con niños que no aprenden a leer o no aprenden a escribir, por más que se note que ellos están con toda la actitud para lograrlo. Tienen muy mala postura, son niños que vamos a ver que están moviendo la cabeza, que se están acercando a sus cuadernos, que se mueven al pizarrón, que le están copiando al compañerito de al lado. Chocan con los objetos. Es el típico niño que cuando quiere alcanzar un objeto tira todo a su paso. Es el pequeñito que vamos a ver con sus piernas, con moretones, con raspones, que se caen a cada rato. No se concentran en actividades cercanas.
Fácilmente estos niños los ponemos en su actividad visual cercana y a los 5 o 10 minutos ya están en otra cosa. O muchas veces se enojan o no quieren hacerlo. No pueden con los deportes, puesto que su percepción espacial es mala, entonces también el deporte es complicado para ellos. Tienen problemas sociales, son niños rebeldes, tienen mucha intolerancia a la frustración, saben que algo no está funcionando bien, no saben cómo expresarlo. Por lo tanto, son niños solitarios, ya sea porque ellos mismos se retraen al saber que no embonan en su ambiente, o su mismo contexto los va excluyendo un poco. ¿Cómo aprenden? Bueno, cuando ya identificamos, cuando ya sabemos que es un niño que tiene un problema o una deficiencia visual, generalmente son niños que aprenden con ayudas físicas como una muy buena iluminación, el tamaño de los objetos, el color de los objetos. Muchas veces también aprenden hasta por el olor. Ellos necesitan el tacto para poder reconocer y aprender las definiciones de los objetos. Hay que asegurarnos que su espacio está en muy buenas condiciones, que no tienen obstáculos y si los hay, que ellos sepan qué es lo que hay en su entorno. Y bueno, sobre todo asegurarnos que él nos entendió. Muchas veces yo puedo decir, pues el vaso, pero si ellos no lo tocaron, no lo sintieron, no lo usaron, no saben qué es un vaso. Entonces cuando son pequeños, tenemos que asegurarnos que nos entienden lo que les estamos diciendo. Y bueno, para esto hay diferentes apoyos, ya para los niños que están en la etapa de lectoescritura, como los tiposcopios, los macrotipos o el atril, el bastón también. El tiposcopio es esta rejita, ustedes ven, sirve para que ellos puedan escribir de modo más cómodo. Generalmente es grande el espacio porque ellos muchas veces tienen que usar plumones o marcadores gruesos para que puedan ver que están escribiendo. Muy rara vez lo ocupan para leer, pero algunas veces lo pueden llegar a usar como ese apoyo. Este que ven de este lado generalmente lo usan las personas adultas que necesitan firmar, es para poder orientar un poquito mejor su escritura. El atril es esta base que vemos aquí. Para ellos es muy importante, puesto que para poder leer o a realizar sus actividades cercanas tienen que acercarse mucho a los objetos. Entonces, esta inclinación les ayuda a tener mejor confort y evitar problemas en espalda y cuello. Cuando no se tiene la posibilidad de adquirir un atril, se puede con libros dar esta inclinación a sus objetos para que ellos estén más cómodos. El uso del bastón, como ya les había comentado, les funciona para poder orientarse y no caerse en su entorno. Los macrotipos son libros que magnifican las imágenes y las letras. De hecho, CEP tiene sus libros que se pueden mandar a pedir cuando tenemos el caso de una persona con discapacidad visual y tiene el mismo contenido que un libro para personas normovisuales. Y también existen los que están en sistema braille, que son estos libros, esta escritura que ustedes de repente llegan a ver tal vez hasta en la caja de los medicamentos, que tienen puntitos. Es la forma en que las personas con ceguera total pueden comunicarse o leer a través, comunicarse a su medio a través de la lectura, es por medio de los dedos. Muchas personas con debilidad visual que ya saben que su enfermedad va a terminar en ceguera, empiezan a aprender este idioma o esta forma de lectura mucho antes. Y bueno, todos estos elementos nos ayudan para que ellos tengan seguridad en sí mismos. Son personas que debemos de recordar que su discapacidad es visual, no cognitiva. Ellos tienen la misma oportunidad, capacidad de aprender como una persona normovisual. Simplemente van un poco más despacio porque las estrategias de aprendizaje o de enseñanza generalmente son visuales. Ellos tardan un poco más en poder rastrear lo que se les está enseñando. Por lo tanto, hay que darles su tiempo y su espacio para que puedan visualizar en su forma el aprendizaje, ¿vale? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a que ellos en un futuro, a pesar de que su discapacidad
termine en ceguera puedan ser personas autónomas. Y esto va a ser, pues, conforme nosotros los estemos apoyando, dándoles las herramientas como la iluminación, los contrastes, este apoyo de estar acompañándolos y apoyándolos en lo que van aprendiendo y van avanzando en su día a día. Y bueno, en tiempos COVID, es muy importante saber que hay casos de discapacidad visual que se combinan con la sordera. Quiere decir que son personas que si tú les explicas las cosas hablado, pues no lo van a entender y tampoco lo pueden leer. Ellos tienen una forma de aprender que es por braille o por dactilogilia, que es por medio de las manos. A ellos se les comunican las señas tocando sus manos. Entonces, es muy importante saber cómo funciona la discapacidad visual de cada individuo para así informarle a estas personas qué está pasando con la pandemia, cómo es el medio de transmisión de este virus, porque nosotros sabemos, ahorita que ya nos explicaron, que una de las formas de contagiarnos es por medio de las superficies. Nosotros no vamos a limitar a estas personas porque es su forma de comunicarse con el mundo, pero sí, ellos entienden perfecto cómo se transmite, también pueden atenderse y cuidarse. Entonces, bueno, es muy importante que ellos entiendan y sepan esta información. Y pues, se les recomienda que ellos tengan siempre su material o sus apoyos limpios y desinfectados. Si ellos se mantienen en casa, con una vez al día que desinfecten su bastón, su telescopio, es más que suficiente. Es muy importante que yo, persona normovisual, que salgo y entro de casa, no toque sus objetos personales para que se mantengan seguros. Y bueno, es importante recordar que la desinfección no nada más es aventar la solución, sino esperar los 10, 5 minutos, 15 minutos que se requiere para que esté totalmente desinfectado. Si la persona con discapacidad visual tiene que salir, es importante que sepan que limpiar el bastón y el telescopio con la misma frecuencia que tenemos que estarnos limpiando o desinfectando nuestras manos. Ellos necesitan tocar barandales, manijas, existen los mapas táctiles, por ejemplo, en el metro, que los guían. Entonces, cada vez que ocupen estos elementos, tienen que limpiarse las manos. Una forma en la que uno puede apoyar a la persona con discapacidad visual es guiándolos. Ellos tienen como referencia que pueden usar el hombro o la parte interna de nuestro brazo. Nosotros sabemos ahorita que el protocolo de estornudo es usar la parte interna de nuestro brazo. Por lo tanto, se vuelve una zona altamente contaminada. Entonces, se sugiere que a estas personas se les diga que ya ahora solamente tomen el brazo para no tocar una zona contaminada. Y, claro, después de brindarles la ayuda, sugerirles que se limpien las manos con alcohol sólido y si pueden, mucho mejor, con agua y jabón. Y bueno, evitar el aislamiento. Ya nos dimos cuenta que esta circunstancia de mantenernos en casa a todos puede provocar depresión. Por lo tanto, es importante que, aunque sea una persona con discapacidad visual, se puedan seguir utilizando otros sistemas, otros medios para comunicarnos y mantenernos en contacto con la gente. Los celulares, por ejemplo, y las computadoras ya están adaptados, tienen un sistema en su configuración que se llama accesibilidad. Estos les dan los contrastes para que ellos puedan ver mejor, magnifican las letras y es más, hasta tienen un programa que se llama Parlante que les van diciendo en qué lugar están distribuidos los elementos o las aplicaciones del celular para que ellos lo puedan ocupar de mejor manera. Y bueno, se recomienda que la persona con discapacidad visual realice un plan de cuidados. En su defecto, el tutor si es un menor de edad. Que esto es más que una lista donde dice, donde tiene que tener datos elementales como el nombre de la persona con discapacidad visual, edad, medicamentos, alergias, sus personas de confianza. Es importante que las personas tengan su nombre completo, su número de teléfono y como para qué los pueden ayudar. Si tienen un médico de confianza, igual nombre, todos sus datos, dónde atienden y si son derechohabientes,
pues tener ya sea del IMSS, del ISSSTE, tener a la mano la copia de su carnet, de preferencia que esté cerca de su plan de cuidados y que sepan perfectamente dónde está el original. Esto es porque si la persona de apoyo llega a enfermarse, sepan con quién acudir para mantenerlos de forma segura, que puedan actuar rápidamente y poder estar bien prontamente. Es importante que no mencioné que las personas de confianza que estén en esta lista estén enterados y que sepan que están ahí y cuál es y cómo poder actuar en el momento de contingencia. Y bueno, no nos podemos despedir sin mencionarles que el 80% de la discapacidad visual es prevenible. Y esto es teniendo nuestras revisiones anuales, si es posible, y si no, por lo menos en estas etapas de la vida, como desde recién nacidos, en la edad preescolar, durante la niñez, adolescencia, los 40 años y 65. Si se dan cuenta, son momentos y etapas de la vida donde hay mayor crecimiento y cambios hormonales. Entonces es importante en estas etapas, si no es posible hacerlo cada año. Y también de modo semestral, cuando ya se nos diagnostica algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, cuando estemos usando medicamentos de forma constante, porque son factores que en algún momento deterioran nuestra superficie visual, nuestras estructuras visuales y pueden llevarnos a una discapacidad visual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras expositoras. Ya todos pudimos escuchar esta información tan importante en estos días en los que es inevitable que estemos frente a una pantalla, pero que sí podamos contar con las sugerencias, que podamos contar con todas aquellas medidas. Ahora ya lo sabemos, vamos a tomarlos en cuenta. Agradecemos también los comentarios que están haciendo a través de esta transmisión en la cual felicitan a las expositoras. Muchísimas gracias a todos. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat y también les queremos recordar que pueden enviar sus comentarios, sus dudas al correo comunicación@verbien.org.mx. En un momento se los vamos a volver a recordar para que nos hagan llegar sus dudas. Voy a leer algunas de las preguntas. La primera es, ¿qué edad es la apropiada para realizar el primer examen de la vista? Bueno, como ya se mencionó también durante la presentación, realmente una evaluación se puede llevar desde un recién nacido, ¿no? Por lo menos para valorar que tenga percepción a la luz, los movimientos oculares. Entonces, se puede valorar desde los 0 años y de ahí se recomendaría de manera ideal cada año, ¿no? Sin embargo, bueno, se dieron ahorita en la presentación como etapas de nuestra vida, ¿no? Momentos de nuestra vida que son muy importantes por nuestro desarrollo o cambios a nivel de nuestro cuerpo en cuestión hormonal, que sería sin duda alguna necesario podernos revisar a nivel visual, pero cada año sería lo ideal. Muchas gracias. Y una más, ¿qué periodo de tiempo es recomendable para que un niño de entre 5 y 8 años utilice dispositivos como celular, computadora y televisión? Pues generalmente se recomienda el uso de dispositivos a partir de los 12 años. Pero bueno, si en algún momento se les llega a proporcionar, porque bueno, es evidente que esto ya nos invadió, no más de 30 minutos. Y que tengan sus tiempos, como mencionábamos, de descanso. En el caso de los niños tan pequeñitos, sí de 5 minutos, que volteen a ver a lo lejos. Esto sobre todo ahorita, que yo podría decir, bueno, lo permitimos porque están muchas veces ya desde kinder en la escuela a través de la computadora. Pero pues sí, no más de los 30 minutos, siempre con sus descansos, mirando hacia lo lejos para hacer este tipo de relajación visual. Muchas gracias. Nos están preguntando también qué posibilidad existe de que estas diapositivas que ustedes utilizaron se les pueda compartir
más adelante, sabemos que sí se van a convertir y más adelante se los haremos llegar también a través de nuestra página. Pues no me queda más que agradecer su presencia. Muchísimas gracias a la Fundación Berlín para Aprender Mejor, Alma, licenciado Dorberke, a las dos expositoras, y pues reciban un cordial saludo de parte de la maestra Paola Nube, quien es coordinadora del programa Estilos de Vida Saludable. Pues muchísimas gracias. Hay que cuidarnos, hay que estar realizando esta presentación, esta transmisión, para que podamos tener presentes cuáles son las medidas que debemos tomar durante el tiempo que debamos continuar, pues, estar de esta manera, ¿no? Entonces, verle el aspecto positivo y verlo desde el punto de vista de que contamos con estrategias y que contamos, pues, con alternativas para poder cuidar de nuestra vista. Muchísimas gracias a todos y que tengamos todos un gran día. Hasta luego.